Buenos días. Tengo algunos problemas con la garganta. Estos cambios de temperatura y toda la contaminación que hubo. 230 y tantos incendios en un solo día. El cielo parecía de una película de postapocalíptica donde todo el mundo se está destruyendo. Y me afectó. Pero gracias a Dios todavía tengo voz. Entonces espero no importunar de repente con tos o algo así. De hecho, me ayuda más a que el micrófono sea así para poder retirarlo que cuando tenía la diadema. Bien, hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre la oración. Y antes que nada, quiero hacer una felicitación a todos los que hicieron el aseo ayer. Nos tocó hacer el aseo. Por eso está todo muy limpio, ¿eh? Y al final de cada reunión recordamos que hay que entregar la llave y los que van a hacer la próxima semana, bueno, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de practicar la humildad, ¿verdad? Que nadie se nos suba a la cabeza, que somos especiales o que no hacemos el aseo porque tengo cierta responsabilidad. Todos hacemos el aseo aquí y es un muy buen ejercicio para recordarnos quiénes somos. Y eso precisamente tiene que ver con el tema de hoy. Estamos estudiando la oración y nos vamos a enfocar en una pregunta particular. ¿Puede la oración cambiar las cosas? ¿Puede la oración cambiar las cosas? Es una pregunta que ya respondimos brevemente en semanas pasadas, pero hoy vamos a abocarnos de lleno a entenderla, para tratar de aclarar muchas de las confusiones que se generan a la hora que leemos estos pasajes bíblicos, donde vemos que hombres y mujeres recibieron de parte de Dios milagros al orar, y como algunos, lamentablemente, enseñan que si tienes fe, lo que tú pidas se te va a conceder, partiendo de algunos versículos bíblicos que efectivamente así lo dicen, pero sin considerar el contexto. Y espero también que hoy varias preguntas que han habido ahí en el grupo de WhatsApp, creo que hay un buen de esas preguntas que no alcancé a leer aquí en la sección de preguntas, se van a responder el día de hoy. O sea, sí me fijo qué es lo que están preguntando y trato de abordar esos temas para que todos podamos avanzar. Entonces, hagamos un resumen de la semana pasada, porque partiendo de lo último que vimos la semana pasada, vamos a partir el día de hoy. La semana pasada nos enfocamos en responder la pregunta ¿por qué oramos? Y vimos que hay razones bíblicas del por qué o para qué, y yo mencioné cinco en total, cuatro con orden lógico. Número uno, primero que nada, oramos porque Dios lo ha ordenado, ¿verdad? Y esta orden de parte de Dios se debe a que si orar es tener comunión con Dios y el mandato es orar sin cesar, entonces Dios nos manda a tener comunión constante con Él. No porque Él se beneficie, porque Él es perfecto, no le falta nada, no le sobra nada, pero nosotros sí somos beneficiados cuando hablamos con Él. Entonces, lo primero en el orden de por qué oramos es porque es una orden. Dos, porque Dios es soberano y sabe todas las cosas. Es decir, si yo entiendo la soberanía de Dios y su sabiduría, lo que estoy pasando, cualquier circunstancia que sea que estoy pasando, la estoy pasando porque Él considera que es lo mejor. Cuando la Biblia nos enseña que Él es sabio, hace referencia a que Él sabe cómo. Y no hay nadie tan sabio como Él, de manera que lo que Él hace es lo mejor que se pudo haber hecho. Y si yo entiendo que Él es soberano y sabio, puedo entender que todo lo que me está pasando está bajo su control. Él nunca falla. Por eso puedo presentar mis peticiones ante Él con plena confianza en que si es su voluntad, Él lo hará, porque es soberano. Tres, oramos para agradecer a Dios. Si reconozco que todo lo que me está pasando está en su control y fue su decisión, reconozco su mano, su gracia y su misericordia conmigo, entonces me hago más consciente de lo que tengo. Así podemos tener contentamiento. En lugar de estar pensando en lo que no tengo, puedo estar pensando en lo que sí tengo y cómo es una decisión de Dios que yo lo tenga, aunque muchas veces no nos agrada lo que tenemos, ¿verdad? Oramos también, dice la Escritura 4, para no caer en tentación. Cuando pecamos, lo hacemos porque consideramos más valioso el beneficio que nos trae el pecado que lo que Dios nos ha dado. Es decir, somos tentados porque nos parece muy atractivo lo que se nos ofrece. Cuando nosotros no estamos en oración, no tenemos contentamiento con lo que tenemos, esa otra cosa que no tengo ahora, que se me ofrece de manera rápida
y de resultados inmediatos, pues entonces resulta un gran problema para mí porque me es muy atractivo. Pero no me sería atractivo si yo tuviera contentamiento. Entonces Jesús dijo que le dijo a sus discípulos que oraran para no caer en tentación. Pero no es magia, no es el hecho de repetir ciertas palabras que va a hacer que desaparezca la tentación, sino el orden que he estado mencionando, entendiendo por qué Dios hace las cosas como las hace. Si estoy contento con lo que hago, con lo que Dios hace conmigo, entonces difícilmente aceptaría una oferta de ese tipo, es decir, no caería en tentación. Y lamentablemente cuando caemos, nos dejamos llevar por nuestros deseos, pecamos, entonces oramos para pedirle perdón a Dios. Y mencionamos, cuando hay personas que me han preguntado, y creo que todo cristiano lo hemos experimentado, hay situaciones o áreas débiles donde caemos una y otra y otra y otra vez y es exactamente el mismo problema. Y me ha pasado que distintas personas se acercan a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo hago para salir de esto? Bueno, el orden lógico que les doy en este sentido de orar porque es un mandato, porque Dios es soberano y sabe todas las cosas, porque oramos para agradecer a Dios, oramos para no caer en tentación, y tú me dices que constantemente caes en tentación, pues entonces estás fallando en el punto 4, pero si estás cayendo constantemente en tentación es porque no tienes contentamiento, estás fallando en el punto 3. Y quizás no tienes contentamiento porque no entiendes que todo lo que tienes es lo mejor que pudiste haber tenido, estás fallando en el punto 2. Y si no entiendes que Dios tiene control de todas las cosas, entonces seguramente ni siquiera el punto 1 estás haciendo, no estás hablando con Dios. Entonces ahí está la clave para entender cuando caemos en esas cosas una y otra vez, estos pasos lógicos en ese orden te van a ubicar dónde está el problema, qué es lo que no estás haciendo. La desobediencia a orar, en última instancia, nos lleva a caer en la tentación y a pecar. Entonces, dijimos también al final de la semana pasada que para qué presentarle nuestras súplicas a Dios si Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Él hace lo que Él quiere, ¿para qué pedirle cosas? Dijimos, porque ciertamente Dios ha ordenado lo que va a pasar y el medio por el cual va a pasar. Y la oración puede ser el medio que Dios use para que las cosas pasen. Y esa es la parte donde vemos lo del día de hoy. ¿Puede la oración cambiar las cosas? La respuesta es simple, sí, ¿verdad? Porque si Dios ha ordenado que pase algo y el medio para el que pase, para que esas cosas pasen, y la oración es ese medio por el cual se va a cumplir, entonces sí, la oración cambia las cosas. Pero ojo, ¿significa eso que la oración tiene poder? No, porque el poder no está en la oración, el poder está en Dios. De todas las cosas que pides en oración, Dios solo te va a conceder lo que está de acuerdo a su voluntad. Entonces la oración de nada sirve si no es la voluntad de Dios. Y si las cosas se hacen no porque ores, sino porque es la voluntad de Dios, entonces ¿la oración tiene poder? No, es Dios quien tiene poder. Pero la oración puede ser el medio que Dios use para cumplir su voluntad. ¿Me explico? Y esto es lo que Santiago dice, que vamos a enfocarnos hoy en Santiago 5:16. Reina Valera 60, por favor. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué se refiere? ¿Quién es justo? ¿Cuál es la oración eficaz? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Y antes de estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque a pesar de nuestras infidelidades, dice tu palabra, tú permaneces fiel, no te puedes negar a ti mismo. Gracias, porque es por eso que podemos acudir confiadamente, a pesar de nuestros pecados, a pedirte perdón y a pedirte que nos ayudes el día de hoy a entender lo que dice tu palabra. Sabemos que también eso es voluntad tuya y que tu Espíritu Santo es quien nos hace entender. Y no nada más nos hace entender, sino que nos persuade de que es verdad. Por eso te pedimos, de acuerdo a tu voluntad, que nos hagas entender y que nos persuadas para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la oración eficaz del justo puede mucho. La NBI dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y eso para mí genera confusión a raíz de las doctrinas
que circulan entre cristianos que afirman que la oración tiene poder. Entonces, si tú lees la NBI y dice la oración del justo es poderosa, parece una confirmación de esa doctrina. Pero con lo que hemos estudiado en las últimas semanas podemos afirmar no hay ningún poder en la oración como si fuese algo propio de sí misma, ¿verdad? No es el hecho que ores, sino lo que pides. Si lo que pides es de acuerdo a la voluntad de Dios, te será hecho, si no, no. La oración en sí misma no hace nada, ¿verdad? Es Dios quien hace las cosas. Entonces, consideremos adentrarnos al original para entender qué significa esto de ser eficaz y qué significa que alguien sea justo. Nosotros debemos tenerlo claro, pero lo menciono porque hay muchas personas que cuando leen este pasaje justifican lo que nuestros amigos católicos romanos hacen en la confesión, que tú vas con un sacerdote a confesarte. Y es muy extraño que ellos usan este versículo que leímos, cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ellos, una forma, concluyen que esto justifica que tú acudas con un sacerdote católico a confesarle tus pecados. Cuando si tú haces exégesis, no hay ninguna mención de ningún sacerdote, ni que se los tengas que decir a una persona específica, sino que unos a otros, confiesa sus ofensas unos a otros. Y si tú lees el contexto, está hablando de enfermedad a causa de pecado. Cuando tú estás mal con un hermano, Dios puede usar una enfermedad para disciplinarte. ¿Y cuál es la manera de ser sanado? Confesar nuestros pecados unos a otros. Mateo 18. Hay que confrontar esa situación y oremos unos por otros. Esa es la intercesión que, si Dios lo permite, lo vamos a estudiar más adelante. Pero si nos confesamos unos a otros nuestras ofensas y oramos unos a otros para que seamos sanados, y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho, aquí está conectado directamente con orar unos por otros, ¿verdad? Y luego nos da un ejemplo con Elías que alcanzamos a leer la semana pasada. Entonces, cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho, la palabra oración aquí se traduce como necesidad o súplica. El diccionario Phillips dice, petición hecha de todo corazón que surge de una profunda necesidad personal. Petición hecha de todo corazón que surge de una profunda necesidad personal. Entonces, no es la palabra oración que vimos que Jesús usó de intercambiar deseos, ¿verdad? Esto es una súplica, una petición hecha de todo corazón. No está hablando de intercambiar deseos en este caso. Está hablando de algo que tú deseas mucho y se lo pides a Dios con todo el corazón. Y nos dice que esa oración, luego dice eficaz, el griego es trabajar, estar activo, ser efectivo. Diccionario Helps, trabajar en una situación para llevarla de una etapa a otra, por ejemplo, aplicar corriente eléctrica a un foco para que alumbre. Está hablando de algo que activa las cosas. Notas de Barnes en la Biblia dice, esta oración implica que no es apático, indiferente, frío, sin vida, como si no tuviera vitalidad ni poder, sino aquello que está adaptado para ser eficiente, serio, sincero, cordial o perseverante. Luego vamos a Strong's Lexicon, que nos da mucho más información. Dice, en cuanto a su uso, se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento para describir la obra activa del poder de Dios, el Espíritu Santo o la fe en los creyentes. El término no implica simplemente acción, sino una acción eficaz y con un propósito que logra un resultado específico. En el contexto histórico y cultural, dice, en el mundo grecorromano, el concepto de esta palabra griega se entendía como trabajo físico o el funcionamiento de un sistema. Sin embargo, en el Nuevo Testamento adquiere una dimensión más espiritual y suele referirse a poder divino que actúa en los individuos y las comunidades. Esto refleja la concepción cristiana primitiva de la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes. Entonces, cuando habla de eficaz, tiene que ver con energía, con trabajo, con algo que lo activa. Dicen los comentarios, no es algo frío, apático, repetitivo, sino algo que Dios hace en el cristiano que lo lleva a tener energía, a enfocarse en eso. Entonces, no es algo que tú haces por ti mismo, es algo que Dios hace cuando dice que es del justo, la palabra justo es justo a los ojos de Dios. Diccionario Helps, aprobado por Dios. ¿Quiénes son los justos? No el que no comete pecado, sino aquel a quien Dios declaró justo, y esos son todos los que han nacido de nuevo, ¿verdad?
Entonces, este tipo de oración, una súplica hecha con todo el corazón, donde Dios energiza, te activa para hacerlo, y tú eres una persona que nació de nuevo, alguien declarado justo por Dios, dice, puede mucho, puede ser fuerte, ser capaz, tener poder. De manera que cuando traduces que es poderosa, es válido, ¿verdad? Por el griego, cuando dice que la oración del justo es poderosa, es una traducción válida. El problema es que confunde, porque hace pensar que la oración tiene el poder y no Dios. Una manera de traducir lo que a mí me parece que evita la confusión es como la Reina Valera 60 lo dice, puede mucho. Entonces, vamos a tratar de poner lo que nos dicen los comentarios de cada palabra que analizamos, de una manera que podamos entender la frase. Cuando dice la oración, habla de una petición hecha de todo corazón. Cuando dice eficaz, es que ha sido energizada por Dios, no es apático, indiferente, frío, sin vida. Cuando dice del justo, es del que ha nacido de nuevo. Y cuando dice puede mucho, es que puede lograr mucho, es capaz de mucho. Juntamos todo, la petición hecha de todo corazón, que ha sido energizada por Dios, de aquel que ha nacido de nuevo, puede hacer mucho. Eso es lo que significa. Y nos da un ejemplo concreto, el caso de Elías. Y hoy vamos a ver como 4 o 5 ejemplos más para entender cómo es que la oración sí cambia las cosas, sin embargo no tiene poder en sí misma, porque el poder está en Dios. Y fíjate también que en ningún momento Santiago implica que tú tienes que tomar autoridad, ¿verdad? No se trata de tomar autoridad, no se trata de decretar, no se trata de ordenar. Y tampoco significa que Dios te va a conceder todo lo que tú supliques, aunque lo pidas de todo corazón, ¿verdad? Puede haber personas que piden de todo corazón hacer lo malo. Dios se lo concedería solo porque lo pidió de todo corazón, ¿no? Ya hemos estudiado y lo vamos a repasar en unos minutos más. Dios solo concede aquello que va de acuerdo a su voluntad y nunca va a ser su voluntad que peques. Así que cuando tú pides de todo corazón para pecar, tu oración no va a ser concedida, no va a ser respondida. Tenemos un ejemplo que aunque no era para pecado, Dios le negó a Moisés lo que pidió. No vamos a profundizar mucho, pero Dios le negó a Moisés el hecho de permitir que lo viera. Moisés dijo, muéstrame toda tu gloria. Moisés, en la condición en la que está, de pecado, con un cuerpo de muerte, si Dios le muestra toda su gloria, todo lo que Él es, y uno de los atributos es justicia, ¿qué tendría que hacer con Moisés al mostrarse a Él tal como es? Matarlo, quitarle la vida. Y no era el propósito de Dios quitarle la vida en ese momento. Dios nos va a quitar la vida a todos, ¿verdad? Todos, excepto los que estén vivos cuando Jesús venga, dice el apóstol Pablo. Pero no es la voluntad de Dios que Moisés muera, así que le dice que no, que solo lo dejará ver sus espaldas, ¿verdad? Aunque no dudo que Moisés lo pidió de todo corazón, él le dijo que no, porque no va de acuerdo a su voluntad. Los planes de Dios son diferentes. Entonces, empecemos con el ejemplo que nos da Santiago inmediatamente después de lo que leímos, Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Ahora Santiago está sintetizando algo que dice Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes para ver en el orden en el que está en Primera de Reyes para entender a qué se refiere Santiago. Primera de Reyes 17:1. Dice, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ahora, dado que Elías es profeta, cuando va a decirle algo a Acab, rey de Israel, no va por su propia cuenta, ¿verdad? El profeta habla de parte de Dios. Entonces, lo que va a decirle a Acab no es una idea de Elías, sino como su oficio, su ministerio es el profeta, está comunicando lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que dice? Tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Y no está especificado el tiempo, en los próximos años. Imagínate que así pasó en Monterrey. ¿Cuántos años estuvimos en sequía? 7 años. 7 años en sequía. Es como si antes de empezar la sequía, Dios hubiera mandado un profeta al gobernador a decirle, no va a haber lluvia en los próximos años. Ni rocío hasta que yo lo ordene.
¿Quién lo va a ordenar? El profeta. ¿Pero el profeta tiene poder para controlar la lluvia? No. Pero el profeta hace las cosas y habla por medio de Dios, ¿verdad? Lo que Dios haya dicho. Entonces, 1 Reyes 18:1, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. En el tercer año, ¿verdad? Ya pasó los años que estaban profetizados. Y Dios le dice a Elías: ve y preséntate porque voy a hacer que llueva. Y ya, no dijo nada más, ¿verdad? No dijo exactamente cuándo, ni en qué circunstancia. Elías, la información que tiene es que ya mero llueve, pero no sabe cuándo. Entonces, hasta aquí sabemos que fue Dios quien ordenó que no lloviera, y luego es Dios quien ordenó que lloviera, ¿verdad? No se le ocurrió a Elías, no dijo: ¿sabes qué? Acá se me ocurre que porque yo digo, no va a llover hasta que yo diga. No, eso no sería un profeta de Dios, sería un falso profeta. Así que es Dios quien dice no va a llover y es Dios quien dice va a llover, pero no ha especificado el medio, como el medio por el cual va a llover. Luego, Elías pretende ir con Acab, pero Dios le ordena algo antes de eso, el tema de los profetas de Baal. Primera de Reyes 18, 21 al 24. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 novillos, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Así que se hace un reto muy importante, muy interesante de ver, ¿verdad? Yo correría a ver qué va a pasar ahí. 450 contra 1. Fíjate que aquí podría hablar de muchos que se dicen cristianos, que piensan que si hacen bola, Dios les concede más fácil lo que piden. 450 contra 1, ¿a quién le vas? ¿Quién es más probable que esté equivocado? ¿450 o 1? Mucha gente le ha escuchado decirme: 450, no pueden estar equivocados, ¿no? Tanta gente. Más bien Elías está loco, ¿no? Cuando yo les he platicado a distintas personas, cuando hablamos sobre la oración, y les digo que eso no es la oración, ay, Hernán, resulta que de los miles de cristianos, todos están mal y tú estás bien. ¿Por qué habría de creerte a ti si eres solo uno? ¿Por qué no creerle a tantas personas? Digo, si tantas personas lo afirman, es menos probable que ellos estén equivocados, más probable es que el loco eres tú, ¿verdad? Bueno, eso se llama falacia. La cantidad de personas que afirmen algo no lo hace verdadero, ¿verdad? Todas las personas pueden afirmar una mentira y sigue siendo mentira. Una sola persona puede afirmar la verdad y sigue siendo verdad sin importar cuántas personas lo afirmen. Así que imagínate, 450 contra 1. El que haga caer fuego del cielo. Si se pueden orar 450, pensarían muchos, es mucho más probable que sean escuchados a que ore uno. Incluso muchos cristianos así piensan. Si yo tengo muchos amigos en las redes sociales y les pido que oren, va a haber más gente orando por mí, por lo tanto es más probable que se cumpla mi petición. Falso. Es un razonamiento equivocado, parecido al de los profetas de Baal, que como son muchos, piensan que si se les va a conceder. Sabemos, y no voy a entrar a esa historia porque me quitaría tiempo para estudiarlo del tema de hoy, pero sabemos que se la pasan desde la mañana hasta en la tarde, intentando, gritando, golpeándose, sacándose sangre, todo lo que se les ocurrió para pedirle a Baal que hiciera caer fuego del cielo y que consumiera el sacrificio, es decir, que está aceptando ese sacrificio. Recuerda, los que estuvimos estudiando el Antiguo Testamento juntos, la idea es que tú ofreces ese animal y al quemarlo, el humo
sube a donde está Dios, simbólicamente, ¿verdad? Entonces, para que Baal aceptara el sacrificio, tenía que quemarlo, y al subir hacia él, está diciendo, lo acepto. Lo mismo tendría que hacer Dios, quemar el sacrificio, consumirlo y decir que Dios lo acepta. Los profetas de Baal, los 450, no pudieron, sigue el turno de Elías, Primera de Reyes 18, 36 a 38. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Porque Elías antes de orar dijo, y además échenle agua. De manera que quedara evidenciado que no era un fuego natural, que Elías no escondió algo ahí para encenderlo y que pareciera que Dios respondió, sino que solo Dios podría consumir ese holocausto si estaba inundado en agua. Y así se dio. Pero el punto es que dice aquí, el propio Elías dice, he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. No se le ocurrió a él, no fue porque él quiso, sino porque Dios así se lo mandó. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. No está diciendo, toma la autoridad en el nombre de Dios y ordeno. No, está suplicando. Respóndeme, pero ¿por qué suplica? Si Dios ya se lo había mandado. Está haciendo una petición de corazón, como dijo Santiago. De corazón está diciendo, Señor, cumple tu voluntad. Pero si yo fuera Elías, lo haría de todo corazón, porque todos me están viendo y puedo caer en ridículo seriamente. ¿Qué tal si de alguna razón yo entendí mal y no era así, y es la hora, mera hora de demostrar, y yo sé que Dios dijo que lo iba a hacer? Pues yo le pido de todo corazón, Señor, por favor, respóndeme, para que todos vean que tú eres Dios. ¿Entiende? Elías oró para que cayera fuego del cielo, de acuerdo a lo que Dios ordenó, y cayó fuego del cielo. ¿Porque Elías oró? Sí, porque Elías oró, porque es el medio que Dios usó para que cayera fuego del cielo. Entonces, ¿la oración de Elías tenía poder? No, el poder es de Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que pone Santiago, pero está antes de que llueva, ¿verdad? Esto está sucediendo antes de que llueva. Primera de Reyes 18, 39 al 45. Cuando vieron esto, pues estoy leyendo justo donde me quedé. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Todos, incluyendo los 450 profetas de Baal. Todos reconocieron, el Señor es Dios, no Baal, ¿verdad? Versículo 40, luego Elías ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Por qué los mató Elías? Y ya todos habían reconocido que Baal no es Dios. ¿Alguien? ¿Qué será la ley? ¿Cuál era la paga de la idolatría según la ley? La muerte. ¿Y quiénes arrastraron a todos? Los profetas de Baal. Ellos tenían que ser necesariamente ejecutados. Luego, versículo 42, acaso fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. O sea, Elías le dice, Acab, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. ¿Es verdad? No, está hablando de acuerdo a lo que Dios le dijo, va a llover. Y Elías le dice, ya lo estoy oyendo, ¿verdad? Bien seguro. Acab se va a su casa y Elías se va a la cumbre del monte Carmelo. ¿Y qué hace Elías? ¿Esperar a que llueva? No. Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Versículo 43. Ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. El criado fue, miró y dijo, no se ve nada.
7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Ok, Santiago nos dice, Elías oró para que no lloviera y luego Elías oró para que lloviera. Entonces, ¿qué hizo Elías cuando subió al monte Carmelo? Se inclinó hasta el suelo y puso la cabeza entre las rodillas. Oró. Y Dios hizo que lloviera cuando Elías oró. ¿A la primera? No. ¿La del fuego? Sí, a la primera. ¿La de la lluvia? A la 7ª. Entonces, ¿la cantidad de veces que pidas algo hace diferencia? No. Dios es el que decide cuándo. ¿Cuántas veces debes orar tú para pedir algo? Ya dijimos, si tú estás tratando de convencer a Dios de que haga algo que Él no ha dicho, 3 veces oró Jesús y 3 veces oró Pablo y entendieron, esa no es la voluntad de Dios. ¿Correcto? Pero ¿cuántas veces puedes orar por algo que Dios dijo? Elías se aventó 7. Primero 1 y luego 7. Fíjate bien, el problema no es la repetición, sino porque lo repites. Si tú estás tratando de hacer algo que Dios no ha dicho, algo que a ti no te consta, Él nunca lo prometió, no está revelado en su palabra, ¿por qué insistes, insistes, insistes? ¿Me explico? No vas a convencer a Dios porque repitas las cosas. Pero la repetición no es el problema, porque si es algo que Dios dijo, y yo oro y me siento inquieto y sigo sin confiar, vuelvo a orar y sigo teniendo dificultad en estar tranquilo, confiando en Dios, vuelvo a orar y vuelvo a orar, rogándole a Dios que haga su voluntad, pero ahí estoy luchando conmigo mismo, ¿verdad? Para someterme a lo que Dios ha dicho, es muy distinto. Tratar de convencer a Dios por la repetición o luchar conmigo mismo repitiendo para poder confiar en Dios. La repetición no es el problema, sino por qué haces la repetición. Entonces Elías no ordenó, no declaró, no tomó autoridad, no decretó, no ató al cielo, no desató la lluvia, rogó, es lo que Santiago nos dice. Una súplica hecha con el corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿la oración de Elías cambió las cosas? Sí. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Que por medio de su oración las cosas se pusieran en marcha. Nunca debemos olvidar que Dios concede nuestras peticiones sí y solo si es su voluntad. Primero de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Verdad? Por eso Santiago dice, Santiago 4:3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La oración no hace nada en sí misma, la oración no tiene poder en sí misma, la oración no sirve para nada si no es la voluntad de Dios. Entonces debemos dejar muy en claro que no hay ningún poder en la oración, el poder está en Dios. Y orarás todas las veces que tú quieras, se va a hacer hasta que Dios dice. Ahora, veamos otros casos de súplicas concedidas por Dios que caen en esta categoría, que la oración cambió las cosas. Veamos el caso de Jacob. Jacob y la hostilidad de Esaú. Hubo un cambio cuando Jacob oró, y no en él, sino en su hermano Esaú. Sabemos que Jacob es quien, entre comillas, le robó la primogenitura a Esaú, cuando Esaú la cambia por un plato de lentejas. Dios ya había profetizado que el menor serviría al mayor. Esaú y Jacob eran gemelos, pero Esaú salió primero del vientre de su madre, por lo tanto se consideraba el primogénito. En aquellos entonces, el primogénito recibía doble porción de la herencia. Y en la descendencia de Abraham heredaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, Esaú no valoraba las cosas de Dios, no valoró su primogenitura, Jacob deseaba esa bendición. Ya había habido una profecía que el mayor serviría al menor, así que se las ingenia haciendo complot con su mamá
para engañar a su papá. Mujeres, si hacen eso, están pecando. Si comploteas con tus hijos para engañar al esposo, es pecado, ¿verdad? Entonces, Jacob, en cierta manera, se apropia de la bendición que era para Esaú, aunque Dios había dicho que no era para Esaú, pero Isaac se la quería dar a Esaú. Así que se hace un conflicto familiar tremendo, ¿verdad? Jacob y su mamá complotean contra el papá, que le quiere dar la bendición a Esaú ni le interesa, Jacob lo desea con toda su alma y terminan todos peleados. Jacob se queda con la promesa porque, aprovechando que Isaac estaba prácticamente ciego, engañan a Isaac haciéndole pensar que es Esaú, poniéndose piel de cabra en los brazos porque Esaú era muy velludo. Así que, sin querer queriendo, Isaac le da la bendición a Jacob, Jacob lo recibe, Esaú se da cuenta, jura matarlo y Jacob huye. Estaba soltero y allá donde huyó, ella se consiguió esposa, ¿verdad? Le dieron gato por liebre, primero le dieron una que no es la que él quería y luego ya ahora sí le dieron a la suya, pero por cada una tuvo que trabajar 7 años gratis. Así que no fue la intención de Jacob tener 2 mujeres, se lo chamaquearon. Labán, el papá de las 2, dijo, como muchos mexicanos dicen, chivo brincado, chivo quedado. Dicen, y no es una ley universal, por supuesto, ni es bíblico, pero si un hermano menor se casa antes que el mayor, dicen, el mayor ya se quedó, ya no se va a casar. Entonces Labán dijo, no se puede casar la menor antes que la mayor, y se la dieron a escondidas, con la cara cubierta, y Jacob no se dio cuenta hasta la luna de miel y ya era demasiado tarde. Entonces ya después le dan a la suya. Jacob empieza a crecer ahí, a enriquecerse, entra en problemas nuevamente familiares. Jacob y su esposa están comploteando contra el papá, lo mismo. Se hace una crisis, Jacob tiene que huir y va de regreso a casa de sus padres. Sus padres ya murieron, pero Esaú sigue en la región. Y Esaú juró que se vengaría. Este es el contexto de lo que vamos a leer. Jacob viene de regreso y se va a enfrentar a Esaú. Jacob ahora tiene muchas cosas, pero el problema nunca se solucionó. Génesis 32, 6 al 12. Jacob se va acercando y dice, mándale a unos siervos de él, mándale un mensaje a Esaú. Ahí tantéenle cómo está, ya se le olvidó. ¿Está dispuesto a vengarse como había dicho? Entonces dice, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene el encuentro de usted acompañado de 400 hombres. ¿Qué significa eso? ¿Que quiere compartir su felicidad con los otros 400? No, que viene con un ejército. ¿A qué va con un ejército? ¿A saludarlo? No. O sea, viene a cumplir su juramento, a vengarse de su hermano. Versículo 7, Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar, realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Digo, esto nos pasa mucho a nosotros, estamos todos tranquilos hasta que surge el problema. Y cuando surge el problema te pones a orar, ¿verdad? Por eso cuando no oramos, Dios en su sabiduría quiere que ores, ¿qué crees que te va a pasar? Te van a dar unas ganas de orar, ¿pero por qué? Por los problemas que Dios va a permitir en tu vida. Porque tristemente, dice Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el burro o el caballo, sin entendimiento, que si no es por cabestro y freno no se acercan a ti. O sea,
que a veces somos como burros, como animales sin entendimiento, que si no es porque te acercan, nunca buscarías a Dios. Por eso, muchos cristianos han dicho en la historia del cristianismo, en la abundancia, en la felicidad, en la salud, nadie busca a Dios. Pero en la escasez, en la enfermedad, en los problemas, buscamos a Dios. De manera que los problemas son una bendición. ¿Entiende? Entonces, dice el versículo 9, Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. O sea, en obediencia a Dios está regresando y se encuentra con Esaú que viene a matarlo. Aquí está diciendo, a ver Dios, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste y vienen a quitarme la vida a mí y a toda mi familia. Versículo 12, tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Esta es parte de la promesa a Abraham que había sido heredada a él. Y está diciendo, no puede ser, Señor. Yo me regreso porque tú me dijiste, si me matan, no se cumple lo que me prometiste. Que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar. Está apelando, Dios, si me matan, no se cumple lo que tú dijiste. Por eso te pido, líbrame de mi hermano. Está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No nada más porque tiene miedo. Está pidiendo de acuerdo a lo que Dios dijo. Tú dijiste que esto pasaría conmigo. Si mi hermano viene y me mata, no se va a cumplir. Por favor, te lo ruego, líbrame de mi hermano. Está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 3, Génesis 33, 4, perdón. Génesis 33, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Ahora, Esaú viene con 400 y cuando llega, abraza, se dan beso y se echan a llorar. Algo cambió. ¿Cuándo cambió? Cuando Jacob oró. ¿La oración cambió las cosas? Sí, pero porque eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro ejemplo, por la oración de Josué, el sol y la luna se detuvieron. El sol y la luna se detuvieron. Contexto, 5 reyes suben a pelear contra Gabaón porque se habían aliado con los israelitas, liderados por Josué. Moisés ya murió. Josué es el sucesor de Moisés. Y la tarea de Josué es entrar a la tierra prometida y expulsar a todos los pueblos de ahí, porque Dios, haciendo justicia por la maldad de ellos, decide quitarles la tierra. Y el instrumento que Dios usa para hacer justicia son los israelitas. Así que los israelitas entran a la tierra prometida y tenían las reglas claras. Tienes que negociar paz, que se aparten y se vayan pacíficamente. Si no quieren, entonces enfréntalos y mátalos a todos. Hasta este punto, los únicos que han ofrecido paz son los gabaonitas. De hecho, engañaron a Josué haciéndole pensar que venían de bien lejos para pedirle su apoyo, y Josué juró que los apoyaría y luego se da cuenta que eran de ahí de las ciudades, que tenían que ser expulsadas. De manera que ahora tiene por juramento un acuerdo con los gabaonitas que no puede quebrantar. Y los gabaonitas están siendo atacados por 5 reyes que vienen a pelear en su contra. Josué 10, 4 al 5. Dicen los gabaonitas, subid a mí y ayudadme, Reina Valera 60, perdón, y combatamos a Gabaón porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Verdad? Josué 10, 6 al 7. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decirle a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Así que Josué honra su juramento
y se preparan todos para ir a defender a los gabaonitas. 5 ejércitos contra el ejército de Israel. ¿Quiénes son más? Los 5 ejércitos. Luego, Josué 10, 8 al 9. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Es decir, ninguno de los 5 reyes te va a derrotar. Cuando dice, los he entregado en tu mano, es para que los mate. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Es decir, Josué se pone a avanzar en la noche, nadie los ve, y justo está amaneciendo, ataca a los 5 ejércitos. Cuando el ejército enemigo empieza a luchar con Josué y el ejército de los israelitas, empiezan a perder, empiezan a ser derrotados. Si tú lees ahí el capítulo, Dios envía piedras del cielo y les hace que les dé miedo y están empezando a ser derrotados y empiezan a huir. El día está avanzando y va a oscurecer. Si oscurece, se van a escapar, no los van a poder encontrar. Así que Josué, dice Josué 10, 12 al 13, Reina Valera 60, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ok. ¿A Josué se le ocurrió que el sol y la luna se detuvieran? ¿O no? ¿Qué dice aquí? Josué habló a Jehová y luego dice, y dijo en presencia de los israelitas. Josué oró a Jehová y luego a Josué se le escucha delante de todos para que todos lo oigan dar una orden. ¿Es la fe de Josué o no la que está haciendo eso? Esa es una pregunta con trampa, ¿eh? Les estoy poniendo una trampa, les aviso. Josué, ¿es su fe la que hizo que el sol y la luna se detuvieran al orar así? ¿Sí o no? Es su fe. Es decir, si yo digo ahorita, Señor, este solecito está muy bueno, cuando llegue a la casa no voy a alcanzar a lavar. Supongamos eso hipotéticamente, ya la ve. Si se oculta el sol y mañana hace frío, la ropa no se va a secar, suponiendo que la ponemos en tendederos. Así que yo me armo de fe y digo, sol de Nuevo León, detente. Luna, allá por donde estás, detente. Y lo digo con mucha fe. ¿Dios va a conceder mi oración? ¿Sí o no? Josué dijo, yo tengo mucha fe. Sol, detente. Luna, también. ¿Sí? Josué habló a Jehová y luego dijo en presencia de los israelitas. Sabemos cuál es la condición para que tu oración se cumpla, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué ordenó Josué lo que ordenó? Por lo que oró con Dios. Algo muy similar tenemos, y no vamos a entrar en eso, cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Dios le dijo a Moisés y a los israelitas, vayan a la playa esa, y ahí Dios puso la columna de fuego que los guiaba, puso una barrera entre los egipcios y ellos. Y luego de repente Dios quitó la barrera. Y todos entran en pánico. ¿Qué hacemos? Y la gente empieza a decir, Dios, ¿por qué? ¿No nos pudimos morir allá? ¿Hay que traernos aquí y matarnos aquí? Y Moisés ora, y Dios le dice a Moisés, ¿por qué oras a mí? Ordénale al mar que se separe, extiende tu mano, que se abra el mar y ustedes pasen en seco. Y cuando Moisés lo hace, pues en todas las películas, no sé si lo has visto, no te posan el punto que Dios le dice qué hacer, sino que Moisés dice, no, pues no hay de otra, así que, mar, ábrete. Y le atribuyen a Moisés la idea de abrir el mar, cuando es totalmente falso, fue Dios quien le dijo. Y en este caso, cuando Josué habló a Jehová y luego ordena en presencia de todos, está dejando en claro, si se cumple es porque es la voluntad de Dios, está haciéndolo en obediencia a Dios.
Por la oración, Sansón obtuvo agua antes de morir de sed. Josué 15, 18 al 19. Como tenía mucha sed, clamó al Señor: Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria, ¿acaso voy a morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lejí, y de ahí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Lejí se llamó Enacoré. ¿Qué es lo que dice Sansón? ¿Acaso voy a morir de sed y caer en manos de los circuncisos? Esta pregunta se la hace a Dios. ¿Acaso pasará eso? ¿Qué significa? Que Dios dijo: no, ni Dios lo mande, no te me vas a morir, querubín, eres el consentido. No, se refiere a Jueces 13, 2 al 5. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de vida de Sansón? Librar a Israel de los filisteos. Sansón estaba peleando contra los filisteos y tiene tanta sed, ha pasado tanto tiempo que se va a morir. Y Sansón dice: ¿acaso voy a morir de sed y caer en manos de los circuncisos, o sea, de los filisteos? ¿A qué hace referencia Sansón? A lo que Dios dijo que era el propósito de él. Yo voy a librar a los israelitas de los filisteos. ¿Acaso me voy a morir de sed? Sería absurdo, porque no se cumpliría lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y entonces Dios provee agua. ¿Por qué? ¿Porque Sansón tuvo mucha fe? No, porque la voluntad de Dios que había sido manifestada es que Sansón librara a los israelitas. Y si se muere no se cumple, así que Sansón está pidiendo de acuerdo a lo que Dios ordenó. Ezequías. Dios mandó un ángel para acabar con el ejército enemigo por la oración de Ezequías. Segunda de Reyes 19, 14 al 19. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado a todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. ¿Cuál es la circunstancia aquí? Vienen un ejército enemigo acabando con todos los pueblos de la región. Y le mandan carta a Israel: tú sigues. Y todos entran en pánico, porque todos le han pedido a sus dioses que los libren y nadie pudo resistir el ataque de los invasores. ¿Qué hace el rey de Israel, Ezequías? Va y ora a Dios, ¿verdad? Tú que eres omnisciente, tú que sabes todo y eres quien hizo todo. Fíjate lo que nos han dicho. Han destruido a todos los demás y a sus dioses porque no son dioses. Pero Señor, líbranos. Segunda de Reyes 19, 5 al 7. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, les dijo, esto es antes de que orara Ezequías, díganle a su señor que así dice el Señor: no temas por las blasfemias que has oído, pronunciadas contra mí por los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él para que cuando oiga cierto rumor regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Fíjate, algo que no te conté intencionalmente. Cuando les llega la carta entran todos en pánico, pero antes de que Ezequías ore, Dios, por medio de Isaías, le manda a decir: no temas. Entonces Ezequías va y ora: Señor, líbranos. Por favor, sálvanos. Está pidiendo de acuerdo a que Dios había dicho que no deberían de temer. Es lo mismo cuando Jesús dijo que no nos preocupemos porque habemos de comer, vestir o dónde vamos a vivir.
¿A poco no se siente bien feo cuando no tienes para comer? Cuando la economía cae, cuando ya no tienes la base que normalmente tenías para vivir. Sabemos que Dios ha dicho que no nos va a abandonar, pero ¿cómo se siente? Se siente muy feo. ¿Y qué es lo que deberías hacer? Ir a pedir de acuerdo a su voluntad. Señor, ayúdame, provéeme. Tú has dicho que no me abandonarás. Tú has dicho que si a las aves las alimentas, cuanto más a mí. Ayúdame, porque tú dijiste que no esté ansioso o preocupado por el día de mañana. Provéeme, te lo ruego, para que haga tu voluntad. ¿Tú crees que te va a ignorar? Ahora, ¿crees que en ese momento te va a llegar el dinero? No, por eso estamos hablando de la parte activa que Dios energiza. Las cosas no van a pasar de inmediato como la lluvia que Dios había ordenado que iba a venir. Tú tienes que estar confiando en lo que Dios ha dicho y acudir a Dios cuantas veces necesites para estar en paz. ¿Me explico? Fíjate, este caso, Segunda de Reyes 19, 35 al 37, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraban el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Sucedió tal como Dios había dicho. Y los libró mandando un ángel que matara a 185,000 hombres. Y nadie se dio cuenta que los mataron. Cuando despiertan, los enemigos entran en pánico y se van rápido. Esa misma noche respondió Dios. Ezequías oró de día y de noche respondió. Jesús habló de todo este tipo de cosas. Mateo 21, 22. NBI, si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Por ello sé que ha sido bien distorsionado ese versículo. Fíjate bien, si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Reina Valera 60, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y de aquí dicen, ya ves, si lo crees, te lo va a dar. No, momento. Creer, aquí en el original, viene de pistis, confiar. No es creer en lo que tú quieras, creer en lo que Dios ha dicho. Por eso, si yo tengo un problema económico y Jesús dijo que no estuviera ansioso, que Dios no me va a abandonar y que me va a suplir para mis necesidades, y yo lo creo y le pido, dice, te será hecho. ¿Porque es lo que yo quise creer? No, estoy confiando en lo que Dios dijo. ¿Entiende? Y cuando tengo el problema en carne viva, o sea, no tengo dinero, ¿tú crees que voy a estar, Señor, yo te pido que me des? Si tú quieres, amén, ¿y te vas? No oras así cuando estás en necesidad. Oras como nunca en la vida, hasta te postras. ¿Verdad? Ahí está la parte activa, lo que Dios energiza. No es algo frío, repetitivo, sin ganas. No, Dios permitió tales circunstancias y ha puesto ese deseo en ti que acudes a orar. Y tienes que confiar en lo que Él dijo para decirle, Señor, como tú dijiste esto, yo te pido esto. Y lo que la Biblia dice es, lo vas a recibir, porque es lo que Dios quiere, porque lo estás haciendo como a Él le agrada y le estás pidiendo conforme a su voluntad. Pero no va a ser instantáneo, ¿verdad? No va a ser instantáneo. Entonces, ¿cuántas veces puedo acudir a pedirle a Dios que haga, que cumpla mi petición según su voluntad? Todas las veces que necesites. Hay algunos de nosotros que dicen, yo ya le pedí a Dios y mira, tranquilo. ¿No? Pues qué bien. No tengo que ir, oye, si no se te va a olvidar. Ahí te encargo el pendientillo, ¿verdad? Acuérdate que ayer te lo pedí y no pasó nada, ojalá puedas hoy. Eso no es confiar. Eso no es confiar. Confiar es, bueno, por alguna razón ayer no me proveyó, pero no me va a abandonar. Algo aprendí el día de ayer, ¿verdad? Y aquí conecto, muchos, no muchos, me preguntaron, ¿y qué pasó con su camioneta? Lo que les conté, ¿verdad?
Bueno, pues yo saliendo de aquí, fui rápido y YouTube, no te acabes. Todas las técnicas las puse, me faltaba probar una, checar los fusibles y eso, y lo chequé, y ahí estaba mi esperanza, que sea un fusible, voy y lo compro y listo. No, no encontré ninguna falla y tendré que hablarle a alguien profesional, ¿verdad? Pero aunque yo tengo contactos de mecánicos, no conocía ningún eléctrico, porque eso no lo ve un mecánico normal, ¿verdad? Tiene que ser alguien especializado. Entonces, pues bueno, el día siguiente, pues nos movimos y Dios me hizo recordar mis tiempos de andar en camión. Ningún camión se paraba, como 8 camiones, y nomás los ves pasar. Y un Dios te bendiga, les dices. Y muchos, ahí estamos, y va el otro camión, y hace, o sea, ¿por qué son así de malvados? Se para adelante y todos corremos. Sí, Señor, gracias, ahora sí la victoria es mía. Y cuando ve que vamos a llegar, se va. ¿Por qué hacen eso? Yo dije, estos choferes son del diablo. No, ya vienen bien llenos los camiones, ya no cabe nadie. Si yo quiero tomar esa ruta, tendría que irme mucho atrás para alcanzar lugar. Y como ya viene lleno, ya no suben a nadie. Oye, pero bajaste a 3. Sí, pero volteas y están todos hechos bola ahí. No se puede. No se puede. Y yo hablé con un mecánico y le dije, ayúdame. Sí, te ayudo. Ahí voy a estar lunes a las 9 de la mañana. ¿Qué creen que pasó? No fue. El día siguiente, a las 9 de la mañana, otra vez, ahí vamos. ¿Llegó? No llegó. No, es que el chavo que conozco no pudo. Ahí te aviso después. No, ¿cuál después? Confírmame una hora. A lo mejor a las 5 de la tarde. Bueno, ahí vengo otra vez en camión. Esta vez pasaron por mí, ¿verdad? Coincidió que mi esposa y mis hijos iban a pasar por ahí y ahí estaba yo esperando el camión, nos pusimos de acuerdo y me llevaron. Bueno, tampoco llegó. Llegó hasta las 9 de la noche. Y cuando llegó, dijo, ¿qué pasó? Dije, mira, pues es que yo hice esto. Y le enseñé lo que hice, ¿verdad? Dijo, eso está bien. Eso no tiene ningún, no, o sea, no está relacionado a la falla de la camioneta. Y fue directo a la batería y dijo, aquí está. Este fusible, uno que yo no vi, está fallando. Dije, entonces yo lo hice, yo lo quemé. No, lo que tú hiciste no tiene nada que ver. Lo abrió y dijo, esto ya había sido reparado hace mucho tiempo, estaba trozado. Cuando tú moviste la terminal, se desconectó, pero ya estaba mal. Y yo le dije, esta conexión que está aquí está bien, tú no hiciste nada malo. Recuperé mi honor, hermano. No fue mi culpa. O sea, no fue algo que yo hiciera que descompuso la camioneta. La camioneta estaba mal y no me había dado cuenta. Y a Dios le plació que coincidiera con lo que yo estaba haciendo, de manera que jamás iba a encontrar lo que estaba pasando, porque todo lo que yo intenté estaba basado en que yo había hecho algo mal y no había nada mal en lo que hice. 5 minutos y lo arregló. Y hasta eso me cobró barato. A las 9 de la noche, ya apunté su contacto, lo voy a llamar siempre que necesite. Pero aprendí una lección. Yo ya no quería esa camioneta. Estaba dándome problemas, el foco no prendía. Todos tenían sus 2 focos jalando, yo no. A los donde yo veía, todos tenían carro más nuevo que yo. Y llegué a despreciar lo que Dios me había dado. ¿Por qué no tengo un carro mejor? Y perdí completamente de vista que si no fuera por ese carro estaría batallando mucho más que no tener un foco prendido. Porque tampoco le jala el clima. Y cuando hacía frito, sin problema, porque el de calor sí sirve. Pero ahora que se vinieron los calorones, ya fue a checar otra vez. Oye, ¿qué pasó ahora? Quiero que jale el clima, ¿verdad? Y ya me dijeron cuánto cuesta y pues hay que ahorrar. Pero aprendí mi lección. Perdí de vista lo que Dios me dio. Puse los ojos en lo que tienen los demás. Y empecé a desear lo que tienen porque yo no lo tengo. Y cuando Dios en su sabiduría conecta ese error que por su misericordia no había fallado, yo me pongo a hacer eso y se sincroniza una falla que ya había con lo que yo hice, me deja sin remedio. No tengo más que hacer que esperar a que alguien me ayude. Y tuve que vivir como si no tuviera esa camioneta. Y entonces valoré en carne propia
el mucho bien que Dios me hace con esa camioneta. Y me arrepentí, créanme que me arrepentí. Perdóname, Señor, perdóname, porque no hago las cosas bien. En lugar de confiar en que Dios tiene un buen propósito porque ese foco se apagó, me quejo de lo que Dios permite que pase. Cuando ahora entiendo claramente cuál fue el propósito de que ese foco se apagara. Yo lo podía arreglar, pero Dios quiso que se complicara. ¿Para qué? Para que aprenda a callarme la bocota y a tener contentamiento, confiando en que Él es sabio y que ve muchas más cosas que yo no veo. Y que si no tuviera lo que tengo estaría peor de como estoy. Pero eso no significa que quiera un carro mejor, ¿verdad? Pero no menospreciando lo que me dio, sino agradecido con lo que tengo. ¿Se entiende? Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Yo dejé de creer que Dios es sabio. Yo dejé de confiar en que Él tiene control de todas las cosas. Y Dios me enseña y me disciplina. Y eso me dice, soy su hijo. Y nada más disciplina a los que son de Él. Y me hizo recordar cuando yo oraba a Dios por esa camioneta. Por favor que ya no ande en camión, y me la cumplió y yo era bien feliz y no me importaba si tendría un foco o no. Pero perdí eso. Y eso nos pasa a todos, no nada más a mí. Nos acostumbramos a lo que tenemos. Veamos un último ejemplo, porque este caso, Dios no había dicho nada al respecto, no se hizo confiando en lo que Dios dijo, y como quiera Dios usó esa oración. El caso de Ana. Ana no conocía la voluntad de Dios, sin embargo, por la oración, Ana pudo tener un hijo. 1 Samuel 1, 7 al 15. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Desde cuándo las mujeres son así, verdad? 8. Entonces Elcaná, su esposo, le decía a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Vámonos. ¿No tienes hijo? ¿Pero qué no soy yo mejor que 10 hijos? Seguridad no le faltaba, ¿verdad? Versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Este es un caso particular, no hay nada que indique que ella pudiera tener hijos. Así que ella le dice: Señor, si tú me concedes un hijo, ese hijo va a estar dedicado a ti. No dijo: en el nombre de Jesús ordeno que ahora yo deje de ser estéril. No. Señor, si tú quieres, yo haré esto en gratitud. Si tú quieres, yo haré esto en gratitud. Vengo, dijo ella, a desahogarme. Ese es el punto. La repetición no es problema si estás desahogándote con Dios. Aunque parezcas borracho como ella. ¿Qué le pasa? Tú desahógate con Dios. Cuando personas, yo lo he vivido, y cuando personas llegan, es que tengo muchos problemas y no sé qué hacer, ve, desahógate con Dios. ¿Qué hizo Job? Lee todo lo que hizo Job. ¿Qué se le pasó haciendo? Desahogándose con Dios. Y hasta se quejó y cuánto, dijo que Dios era injusto. Digo, se equivocó, pero estaba desahogándose con Dios. ¿Cuántas veces? Todo el libro, todo lo que le duró la enfermedad, estuvo desahogándose con Dios. Así que el problema no es la repetición. El problema es que pretendas convencer a Dios con la repetición. Pero cada que necesites desahogarte, lo vas a hacer. Puedes hacerlo y Él acepta que lo hagas.
Ese es el mandamiento, ora sin cesar. Estás mal, tienes problemas, acude a Dios. Pero Él ya sabe, sí, pero díselo. Esa es la manera en que nosotros tenemos comunión unos con otros. Debes estar hablando con Dios como si estuviera aquí contigo. Sabemos que su omnipresencia está en todas partes, ¿verdad? Pero me refiero a tratarlo como una persona, no como un ser alejado. El Espíritu Santo mora en nosotros y acudes a desahogarte. 1 Samuel 1:20, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo al Señor, se lo pedí. Y sabemos todo lo que Dios hizo por medio de Samuel. Entonces, Dios ya había ordenado que Samuel viniera al mundo, claro, desde antes de la fundación del mundo. Todo eso ya estaba definido. Dios ya había ordenado que por medio de Samuel se iba a establecer a Saúl como rey y luego a David. Y todo lo que Samuel iba a hacer ya estaba, pero ¿hasta cuándo vendría Samuel al mundo? Hasta que Ana se desahogara con Dios. Porque fíjate, decía que año con año pasaba lo mismo. Entraba en conflicto la otra mujer, porque el Caná bien seguro tenía dos y estaba prohibido. Y esos conflictos son muy claros bíblicamente. Fíjate bien, todo hombre que tiene más de una esposa tiene una vida miserable por todos los problemas que genera la poligamia. En esta ocasión, Ana, en lugar de nada más llorar y regresarse a su tierra, pues se desahogó ante Dios. Ahora, en ese contexto, Dios moraba en el templo. Ahí acudías a Dios. En nuestro contexto no existe el templo. Dios está en cada uno de sus hijos. No necesitas venir aquí, oye, déme las llaves porque voy a venir a desahogarme con Dios. No. Por eso Jesús dijo, entra a tu cuarto y enciérrate. Y ahí solo con Dios habla con Él. La oración puede cambiar las cosas porque puede ser el medio que Dios haya elegido para hacer su voluntad. Pero no hay ninguna garantía de que las va a cambiar, ¿verdad? Oramos por si es el medio, si tú quieres. Pero cuando Dios ha prometido que algo pasará, oras confiando en que así va a ser. No porque dudas de Él, sino porque tienes problemas aceptándolo. ¿Se entiende? Tengo problemas aceptándolo. Él dijo que no estuviera ansioso y estoy ansioso. Pero no es el hecho de que hayas abierto la boca y que oraras, ¿verdad? Fíjate bien. Una vez escuché a un incrédulo decir que Dios no existía y me dijo así, un día oré a Dios y hasta lloré, pero Dios no me contestó, así que Dios no existe. ¿Qué opinas? ¿Mm? Le dije, ¿cómo llegaste a la conclusión de que eso iba a funcionar? Es lo que los cristianos dicen, que si yo oro con fe, se va a cumplir. Así que este incrédulo oró y hasta lloró, dijo. Y Dios no le contestó. Así que Dios no existe. ¿Te das cuenta del problema que genera la mala doctrina? Que se pisotea el nombre de Dios por un cristiano que le enseñó mal. Es cierto, la Biblia dice que si crees todo es posible, pero crees no es lo que tú quieras, sino lo que Dios ha dicho. Entonces no cometas el error de pensar que si tú pediste algo y no se cumplió, entonces Dios no te oyó. O Dios no está, o no existe. No. Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Ahora, una vez le dije eso a alguien que no era cristiano y se ofendió. Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Digo, oh, pues entonces qué chiste, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué Dios hace acepción de personas? O sea que si tú le pides a Dios, sí te lo concede, pero a mí no, porque soy pecador. No, estás mal entendiendo este asunto. Para que se cumpla tu oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si eres un pecador, ¿vas a pedir de acuerdo a su voluntad? No, es como dijo Santiago, piden y no reciben, porque piden para sus deleites. Ahora, alguien en la sección de preguntas había dicho, ¿por qué Dios contesta las oraciones de los que no son cristianos? Bueno, me parece que está malentendiendo este pasaje, ¿verdad? Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos. No significa que si yo pido algo me lo va a conceder, por supuesto que no. Si yo pido conforme a su voluntad, me será hecho. Pero si yo soy piadoso y dice, y a quienes hacen su voluntad,
yo voy a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso me lo va a conceder. Pero aún siendo cristiano, dice Santiago, pides y no recibes porque pides para tus deleites. Así que no es el hecho de quién ora, sino que pide. Porque hay oraciones que Dios contesta a los pecadores, porque lo que pidieron era de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Imagínate a alguien que no conoce a Dios y le ofrecen entrar a corrupción y dice, no, Dios ayúdame a permanecer firme y no caer en corrupción. ¿Le va a ayudar? Claro que le va a ayudar, pero es un pecador. Está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Lo que tú quieras? No. Mis palabras permanecen en ustedes. O sea, si la palabra de Dios está en mí y yo pido de acuerdo a la palabra de Dios, lo que pida, me va a conceder. Solteros, pongan mucha atención. ¿Quién será la idónea? ¿Quién será el varón de Dios? ¿Quién sabe? Pero si Dios no te dio el don de continencia, significa que hay una pareja para ti, ¿verdad? Dios no se equivoca. Dios no dijo, pues sí te dé todo el deseo de estar casado, pero se me olvidó que tú no te vas a casar nunca. No, y al revés. Yo no quiero casarme, eso crees tú. ¿Quién sabe qué es lo que Dios quiere? Porque yo he conocido personas que decían que jamás iban a casar hasta que apareció uno especial que les cambió la perspectiva completamente. Así que no estés angustiado por con quién te vas a casar, si lo vas a conocer, cuándo. Es que ya he visto otro caso que ya se le fue el tren. Dios no se equivoca. Nosotros sí, ¿verdad? Entonces no estés diciendo, dámelo o no me lo des. Y Señor, enséñame a aceptar tu voluntad. Si tú me has puesto el deseo de estar con una persona, muy probablemente esto viene de ti. Así que te pido por esa persona que aún no conozco, pero que, según la evidencia que tengo, todo indica que lo creaste para mí. Pues en lugar de estar angustiado por si sí o por si no, deberías acudir a Dios y desahogar ahí el asunto y confiar en la evidencia que Él ha dado. ¿Me explico? Primero de Juan 3:22, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primero de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, Santiago 1:5-7, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y en esa sí no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces, a la hora de orar necesitamos sabiduría. Necesitamos conocer la palabra de Dios para asegurarnos que lo que pedimos es de acuerdo a su voluntad. Y si no tenemos idea de su voluntad, entonces oramos, si quieres, haz esto. Si quieres que pase esto, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Si sabes cuál es su voluntad y no te agrada, tienes que orar como si no la supieras. Señor, si quieres que pase esto, pero si no, no, ¿verdad? El punto es que la oración te lleva a aceptar la voluntad de Dios. ¿Oramos para tener comunión con Dios? Sí. ¿Oramos y puede cambiar las cosas? Sí. Y en última instancia oramos para que Dios nos enseñe a aceptar su voluntad, porque no la podemos cambiar. La oración cambia las cosas, pero no cambia a Dios. Y esa es una excelente noticia, el hecho de que Dios no cambie. Así que si tú ya le echaste el ojo a alguien, no pidas específicamente por él. Dile, Señor, si este no es el que hiciste para mí, quítamelo. Que cuando lo vea me den ganas de vomitar.
para mantenerme alejado. ¿Me explico? Te lo va a conceder, no sé si lo de vomitar, pero te lo va a conceder. Fíjate bien, no deberíamos estar pidiendo nada que sea contra su voluntad. Pero si somos ignorantes de la Biblia, vas a pedir barbaridad y media. Es como que a mí Dios no me quiere, no me cumple lo que yo le pido, no, porque estás pidiendo puras barbaridades, ¿verdad? Pero si conoces la Escritura y conoces el carácter de Dios y estás en una dificultad de la cual Dios ha dicho claramente que no te va a abandonar, entonces confía. Y si confías, recibirás lo que pides. Yo le pedí a Dios, ayúdame a arreglar la camioneta, y no me la arregló hasta que Él quiso, para que yo aprendiera. Y cuando yo buscaba pareja, estuve mucho tiempo angustiado. Cuando dije, basta, me desahogué con Dios, a la semana conocí a la que hoy es mi esposa. No significa que tú te vas a tardar una semana, ¿verdad? El punto es que lo hace cuando Él quiere, pero el punto es que te desahogues con Él. ¿Entiende? Entonces, la clave para que se cumpla tu oración sin falta, ¿cuál es? Pide de acuerdo a su voluntad. Y jamás te vas a quedar sin respuesta. ¿Te quedaste sin respuesta en tu oración? Entonces no era la voluntad. Definitivamente o temporalmente. Es decir, Dios responde sí, responde no y responde aún no. ¿Verdad? Y hay que aprender, digo, cuando es el sí, excelente, qué bien se siente cuando tú deseas algo con todas tus fuerzas y coincide que eso es la voluntad de Dios para tu vida. Es la felicidad al máximo. Qué triste es cuando tú deseas algo con todas tus fuerzas y no es la voluntad de Dios. Se siente muy feo. Yo creo que todos lo hemos vivido. Pero ahí hay que cambiar. Bueno, ¿por qué amabas tanto eso? ¿Por qué no estás contento con lo que tienes? Y ya podemos seguir un camino para corregir esas cosas. El punto es que tenemos toda la información para tomar decisiones. Tenemos toda la información para saber por qué tengo un área débil y caigo. Tengo toda la información necesaria para hacer correcciones en mi vida. Por eso tengo que acudir con Él. Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy. Nos falta ver un tema antes de pasar a la intercesión, porque también así como la Biblia enseña que confiando recibiremos, también enseña la Biblia que hay cosas que aunque pidas de acuerdo a su voluntad, no te van a ser concedidas en determinadas circunstancias. Y esas tenemos que examinarlas para poder tener todo nuestro entendimiento correcto. Porque como cristianos, aunque avanzamos y nos esforzamos por hacer lo que Dios dice, hay áreas que no tenemos en orden. Y esas áreas que no están en orden, aunque pides de acuerdo a su voluntad, van a tener estorbo. Y necesitamos entender eso para también comprender más plenamente cómo debemos orar. Así que si Dios lo permite, eso es lo que veremos la próxima semana. Ahora, una cosa más, siempre les digo, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y hubo una pregunta que decía, si la posición no influye para nada, ¿por qué Hernán siempre nos pide que se pongan de pie? Bueno, quiero aclarar que no es para que se les cumpla, ¿verdad? En ningún momento dije, pónganse de pie porque así Dios se las va a cumplir. No, ya acabamos, necesito que despierten, que los que estaban dormidos se den cuenta que ya se acabó, se pongan de pie y se concentren. Por eso les pido que se pongan de pie. Si se fijan, cuando oramos para empezar, no les pido que se pongan de pie. Les digo, así como estamos, oramos. ¿Por qué? Porque apenas vamos empezando. Tengo su atención, pero ya a este punto, algunos ya los perdí. Algunos estuvieron en los brazos de Morfeo. Y se les veía una paz que no viene del Señor, ¿eh? Esa paz no viene del Señor, es del diablo. Que deberías estar poniendo atención. Por eso, pónganse de pie y vamos a orar. ¿Qué te falta? Que Dios ha dicho que te lo va a proveer, pídeselo. Yo reconozco que me falta sabiduría. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. ¿Qué más te falta? Nos faltan muchas cosas a todos.
Señor, me falta conciencia de tu soberanía, porque estoy en dificultades y se me olvida qué es lo que tú quisiste. Y se me olvida que tú estás en control. Piensa, ¿qué es lo que te falta? Créelo. Cree que Dios lo puede proveer. Pero ten conciencia de lo que pides. ¿Qué se requiere para que tengas más sabiduría? ¿Qué se requiere para que sepas cómo? El problema. ¿Estás seguro que quieres pedir sabiduría? ¿Estás consciente? Señor, que yo ande en tus caminos. ¿Qué implica eso? Azotes. ¿Verdad? Porque Dios azota y disciplina a sus hijos que se desvían. ¿Quieres andar por el camino correcto? Va a haber azotes. Va a haber disciplina para que aprendas, porque pecamos. ¿Me explico? Entonces, por favor, cuando oremos, que es parte de lo que vamos a ver la siguiente semana, no es el hecho de que lo pediste y ya, sino la conciencia de lo que estás pidiendo y por qué. Señor, hazme más sabio. Implica que me va a dar situaciones donde tengo que aprender cómo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que te falta? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por obtenerlo? Necesito orar más tiempo. Algunos Dios los ha postrado en cama por enfermedad. Para que se pongan a orar, porque si no, no oran. Señor, que te pase más tiempo en oración contigo. Va a haber muchas situaciones que va a hacer que desees con toda tu alma estar con Dios. El punto es que valores más lo que Dios nos da que lo que tienes. Y entonces pedimos dispuestos a pagar el precio. Que Dios nos quite lo que tenga que quitarnos para que hagamos las cosas bien. ¿Entiende? Vamos a orar. Señor, gracias. Porque es tu Espíritu Santo, como te lo pedimos, el que nos hace entender. Gracias porque podemos comprender tu palabra. Nunca entenderemos perfectamente todas las cosas, pero nos haces avanzar. Cada vez nos enseñas más y cada vez nos permites poner más en práctica. A veces olvidamos otras áreas. Pecamos y somos débiles por negligencia. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener en control las cosas que nos has dado. Y lo que no podamos controlar, ayúdanos a entender que tú tienes el control. Hay muchas cosas que has puesto en nuestras manos para que las administremos y las tengamos bajo control. Hay otras cosas que las has puesto en nuestras manos a pesar de que no tenemos el control. Y lo has hecho para que busquemos, Señor, el control que tú tienes sobre todas las cosas, para que aceptemos las cosas tal como tú las haces, que tú consideraste que eso era lo mejor. Ayúdanos, Padre, a aceptar lo que tenemos con gratitud, con alegría, no poniendo los ojos en lo que tiene mi vecino, lo que tiene mi compañero, sino poniendo nuestros ojos en ti, porque tú nos has dado todas las cosas sin merecerlas para nuestro bien. Y así lo afirma tu palabra, todo obra para bien, para aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Enséñanos, Padre, como dice Moisés, a contar de tal forma nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cada problema, cada dificultad, cada situación difícil que hemos vivido, Señor, que no pase en vano. Que podamos reflexionar sobre lo que permitiste, partiendo de lo que la Biblia dice, para aprender de lo que permitiste. Enséñame, Padre, cada uno de mis errores, cada una de las cosas que me pasan, que puede ser negligencia mía o no, ayúdame a entender y a ver cómo lo usaste para mi bien. Eso implica que tengo que hacer altos, que tengo que detenerme y voltar hacia atrás y ver lo que tú has hecho y lo que has permitido para agradecerte y para aprender. Ayúdame, Padre, a encontrar esos tiempos en cualquier momento que sea posible. Ayúdame, Padre, a no vivir como si estuviera solo y acordarme de ti nada más el domingo, como si yo fuese autosuficiente y no te busco solamente hasta que tenga problemas. No, Señor, ayúdame a acudir a ti siempre, en cada momento, todos los días, varias veces al día. Cualquier oportunidad que tenga, que yo pueda hablar contigo. Que no tenga que esperar a tener problemas para buscarte en oración. Que no tenga que esperar a tener dificultades para pedirte sabiduría. Ayúdame, Padre, a vivir como decía también Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Él sabía siempre que estaba presente delante de ti. Ayúdame a vivir de esa manera,
sabiendo siempre que estoy delante de ti, Señor, que nunca estoy solo, que nunca me abandonas, que nunca estoy apartado de tu vista, que aunque peco, Señor, tú no te apartas de mí, porque tú eres fiel a pesar de mi infidelidad. Ayúdame a acudir a ti mientras más peco, Señor. Si se sale de control mi santidad, si empiezo a cometer errores, te ruego, Señor, que no me dejes a la idea de que ya no te merezco, porque nunca te he merecido. Ayúdame a entender, Señor, que todo lo que haces es por gracia y por amor a tu nombre, porque así lo prometiste, Señor, y tú eres fiel. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque todo lo que nos pasa está bajo tu control y tiene un propósito. Hay situaciones muy duras y muy difíciles, muy dolorosas que nos hacen dudar de tu fidelidad, que nos hacen desconfiar de lo que tú has hecho, que nos da miedo, Señor, que sea tu voluntad que así sea, precisamente por lo difícil o lo doloroso que puede ser. Ayúdanos a acudir a desahogarnos contigo, Señor. Que ninguno de nosotros se guarde las cosas para sí, sino que podamos acudir y decirte con toda franqueza lo que sentimos. Si estamos cansados, si estamos agotados, si estamos frustrados, decepcionados, que podamos confesarlo delante de ti con toda confianza, Señor, para que, como dice tu palabra, encontremos la gracia y la misericordia oportuna. Ayúdame a entender, Señor, que pase lo que pase, nada me separará de tu amor. Que no importa mi maldad o mi negligencia, tú permaneces fiel. Enséñanos, Padre, a confiar en ti y buscarte todos los días de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Bien, ya hay varias preguntas. Vamos a dedicarle 15 minutos a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Dice, la primera pregunta: ¿es correcto si estoy orando y de repente me veo interrumpida por algún ruido o persona? ¿Puedo después seguir la oración? Claro, o sea, mira, necesitamos entenderlo de esta manera. Cuando tú estás hablando con otra persona, por ejemplo, y tienes hijos pequeños, los hijos pequeños te interrumpen por cualquier cosa, ¿verdad? Y entiendes por qué son pequeños, no tienes que enseñarles después que no interrumpan. Pero si el mandato es orar sin cesar, y por ejemplo estoy en el trabajo, y me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Yo atiendo usuarios, tengo mis compañeros de equipo, subordinados, etcétera. Y yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo, y a veces yo mismo estoy hablando con Dios mientras trabajo, y llegan, oye, Hernán, esto, y me interrumpen, ¿verdad? Ok, estoy en el trabajo, ¿verdad? No voy a decir, no, me interrumpes, estoy orando. No. Yo estoy buscando las oportunidades que tengo para orar. Entonces, lo atiendo a quien me pide la atención porque esa es mi responsabilidad. Y si vuelvo a tener oportunidad, retomo lo que tenía con Dios. A Dios no se le va a olvidar, ¿verdad? Dios no pierde el hilo del tema. Ya sabe lo que voy a decir antes de que lo diga. Entonces, yo me esfuerzo por mantener esa práctica cada que puedo. Vas manejando, alguien te distrae, te dan un cerrón, lo que sea, no pasa nada, es normal. No podríamos cumplir el mandato de orar sin cesar si tuvieras que encerrarte donde nadie te interrumpa. Entonces, haz todo lo que esté a tu alcance por estar en comunión con Dios. Si de repente pierdes la concentración, retómala. Pero no vayas a hacer de que me dormí porque me dio paz. No. ¿Quieres orar y te da sueño? Ponte de pie. Échate un café. Algo, lo que tengas que hacer para que te concentres. Siguiente, en Éxodo 32 primero dice Dios que los va a exterminar y a los israelitas, y luego Moisés ora y Dios dice que después los castigará y enviará un ángel delante de ellos, y en el versículo siguiente dice que siempre sí los hirió. Bueno, eso lo vamos a ver con la intercesión, porque Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Siguiente, Gabriela Quesada dice, buen día pastor y congregación. Disculpe, los 450 eran todos de profeta de Baal, o estaban también entre ellos judíos idólatras. No se especifica con exactitud la nacionalidad, o no lo recuerdo, pero eran del pueblo de Dios, ¿verdad? Podía haber prosélitos, podía haber gente, como sucedió desde el principio, desde el Éxodo, sí. Podían personas que no eran israelitas morar entre el pueblo de Dios, sí. Pero al momento en que estabas en el pueblo de Dios, estabas bajo las órdenes de Dios, ¿verdad? Tenías que vivir como un israelita.
Entonces, hayan sido o no, tenían que recibir justicia según la ley. Siguiente, dice Andrés, Lucas 18, 1 al 8. Jesús enseña que la oración debe ser perseverante, orar siempre y sin desanimarse. Esa insistencia conforme a su voluntad debe ser 2, 3 u 8 veces, como en los casos de Jesús, Pablo o Elías. Bueno, como lo mencioné, las veces que sean necesarias para que tú aceptes la voluntad de Dios, ¿verdad? Así como Dios le agrada que le pidas lo que Él ha ordenado, de acuerdo a su voluntad, también le agrada que confíes. Entonces, no nada más oro para pedir que me dé lo que yo quiero, sino también para decirle, Señor, enséñame a aceptar lo que tú tienes para mí. Creo que esa es la parte más difícil. Deseas algo y a veces no queremos escuchar el no de parte de Dios. Y tememos tanto el no que a veces cometemos la locura de pensar que si no se lo pido, a lo mejor no pasa, que no me diga que no y se me cumpla o me lo conceda. No, eso es absurdo. La parte difícil de un no de parte de Dios es el deseo que tú tenías por esa cosa, por esa persona, por ese trabajo, etc. Entonces, las veces que tú necesites para quedar en paz con lo que Dios va a hacer. ¿Me explico? No para convencerlo de que te dé lo que tú quieres, no necesitas convencerlo de que él haga lo que él quiere. El problema es que tú debes estar dispuesto a aceptar el sí o no y estar agradecido en ambos casos. Por eso, necesitas ir 16 veces al día para estar dispuesto a aceptar lo que Dios quiere. Hazlo, ve y desahógate las veces que tú necesites hasta que digas, Señor, lo que tú hagas, voy a estar agradecido. Entonces vas a estar en paz. Pero cada uno de nosotros somos diferente y cada situación es diferente. Algunos podemos enfrentarnos a áreas que no nos va a costar mucho trabajo confiar en Dios, pero hay otras áreas de debilidad donde sí tenemos serios problemas y ahí vas a tener que invertirle más tiempo. Entonces, no se trata de encontrar cada cosa que pida, tengo que pedírsela 3, 4 máximo. No, no es una receta para que funcione. Es cómo te relacionas con tu Creador. ¿Por qué y cómo estás relacionándote con Él? ¿Y cómo es que las cosas van a pasar? Entonces, no es una receta para que funcione o una serie de leyes para cuando oras. Es el entendimiento para saber cómo debes orar a Dios. Siguiente, dice, cuando los católicos oran pidiendo un milagro y le ofrecen a Dios o a un santo una manta, creo que es manda, ¿verdad? Eso significa un sacrificio, se están condicionando a Dios y aún así reciben lo que piden. Si Dios nos da lo que Él quiere, ¿por qué pareciera que Dios acepta estas oraciones erróneas? No. Recuerda, la oración en sí misma no tiene el poder. Es la voluntad de Dios. Si tú pides algo pésimamente mal, pero es lo que Dios quería, se te va a conceder. Y tú le dijiste, Señor, así como Zaqueo preparó el arca y subió a los animales, y así como Moisés se subió al sicómoro porque quería verte, ayúdame a confiar. Bueno, para empezar, revolviste todo. Lo que dijiste es falso, pero le dijiste, ayúdame a confiar. Y era la voluntad de Dios que confiaras, se te va a conceder a pesar de las incoherencias que pediste. ¿Me explico? Por eso hay muchas personas idólatras que dicen, Señor, que la santa muerte me conceda esto, y se les concede. ¿Por qué? Si dijo que la santa muerte, ojo, no es su oración, es la voluntad de Dios. Yo he conocido casos, obviamente no he estado cerca de ellos, narcotraficantes que se encomiendan a Dios, ¿verdad? Rateros que le agradecen a Dios por el botín. Y dicen, Señor, que mañana pueda robar más. Y roban más. Dicen, ¿qué pasó? Bueno, porque la voluntad de Dios, que es parte de lo que vamos a ver más adelante, no nada más es para salvación, sino también para perdición. Por eso Jesús le dijo a Judas, lo que decidiste hacer, véaslo pronto. Por eso dice la Biblia que Dios a los que no quiere tomar en cuenta los entrega sus razonamientos depravados para que hagan lo que no conviene. Y si un ladrón le dice a Dios, ayúdame a robar más, y roba más de acuerdo al propósito de Dios, no es para su bien. Porque solamente lo que dijimos, todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, no para todo el género humano. ¿Me explico? Los maestros de la ley y el Sanedrín
que planearon matar a Jesús y suplicaban a Dios. ¿Tú crees que no suplicaban a Dios que les entregara a Jesús? ¿Y se los entregó? ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios que Jesús padeciera en manos de ellos. Pero no para el bien de ellos, ¿verdad? Sí especifica la Escritura que muchos se arrepintieron, pero no todos. Y esos que se les concedió lo que pedían, porque era la voluntad de Dios, no va a ser de bendición para ellos. Va a ser usado en su contra, en el juicio del gran trono blanco. Ahí está Judas como ejemplo. Siguiente, dice David: buen día, pastor, Dios lo bendiga. Sobre los solteros que no tienen el don de continencia, al orar pidiendo por esposa, pues eso es pedir de acuerdo a su voluntad, al mismo tiempo de aceptar su voluntad y en tiempos. Mi duda es, si cuando uno pide, por ejemplo, por un negocio, se esfuerza e intenta, y si prospera, pues era la voluntad de Dios, y si no, pues no, pero hubo un esfuerzo. En el contexto de soltero, ¿debe orar quedándose quieto, o le es permitido salir a buscar amistades entre sus hermanos y hermanas, digamos, para hacer una sinergia con Dios? Ok, se puede, es correcto. Verá, esto de la sinergia nomás aplica a la santidad, ¿verdad? Porque esa fue la mentalidad de Abraham al tener hijos con Agar. Vamos a hacer sinergia con Dios y traer el hijo que prometió. No, aguas. Mira, quiero explicarlo de una manera clara. Cuando alguien, y también lo viví yo, si tú estás pensando en tu pareja, ¿verdad? Y dice, vamos a evangelizar, vamos a ir a visitar otras iglesias buscando al Señor, pero echando el ojo. No, espérame. No trates de engañar a Dios y a la gente, pensando que vas buscando a conocer otras iglesias cuando realmente vas a ver el ganado, como dice. ¿Verdad? Ahora, no tiene nada de malo que tú amplíes tu círculo para tener más amistades. El problema es que seas el Saulo de Tarso que anda persiguiendo a los cristianos o a las cristianas. No tienes por qué perseguir a nadie. ¿Me explico? Y al mismo tiempo, no es arte de magia, ¿verdad? No significa que así nomás porque sí va a pasar. Recuerda, Dios ordenó lo que va a pasar y el medio también. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Probar todos los medios posibles. ¿Me explico? Para empezar, en tu círculo, Dios no te ha revelado nada y dicen, aquí en la iglesia están todos feos. Bueno, quizás es en otra parte, ¿verdad? Pero tú tienes que hacer la parte, ¿verdad? De relacionarte, de tener amistades, de conocer personas. Si no, ¿cómo? O sea, como todavía hay tiempo. Mujer, tú no permites que hombres platiquen contigo y todo, y tienes una imagen así de que, esta ni le hables, la estás poniendo muy difícil al elegido, ¿verdad? Porque él es también como un ser humano común y corriente, y va a decir, hombre, esa chava es bien seria, y no quiere hablar con nadie, y tú estás poniendo barreras, ¿verdad? Ahora también piensa, hay un factor visual, hay un factor auditivo. A las mujeres les gusta lo que oyen, a los hombres les gusta lo que ven. Hay que echarle ganitas, ¿verdad? Hay que lanzar la red y Dios decide cuándo cae el pez. Hay que lanzar el anzuelo con carnada y Dios decide qué pez cae. Pero no te vayas al otro extremo, que al cabo que todo está en la voluntad del Señor. No, tú haz la parte que te corresponde. Muestra que tienes santidad, que tienes dominio propio. ¿Me explico? Hombres, mujeres, cuídense, cuiden su apariencia. Yo sé que Dios es todopoderoso y milagroso y así, mocoso, despeinado y mal arreglado. Sí, Dios tiene el poder como quiera, pero no está en su mandato, ¿verdad? Ser mayordomos, doctrina de la mayordomía. ¿Cómo estás administrando lo que tienes? ¿Me explico? Luego a los casados se les olvida eso también y nos dejamos ir. No, esposos agraden a sus esposas, esposas agraden a sus esposos. Todavía no son esposos, pero entiendes cómo funciona este asunto. Tienes que hacer la parte que te corresponde. ¿Me explico? Cuando menos te lo esperes, Dios va a hacer las cosas. Yo conocí a mi esposa en un camión rumbo a la escuela.
Jamás lo hubiera podido planear yo. Jamás. Porque me puse una playera con un pescadito cristiano. Eso fue lo que detonó, ese fue el medio. Yo nunca me llevaba esa playera a la iglesia, a la escuela, perdón. Quiero conocer cristianos. Ya no estaba pensando en pareja, quiero conocer cristianos. Voy a llevarme aquí el pescadote. Que todos sepan que soy cristiano, porque no conocía un solo cristiano en la facultad de matemáticas. Quien me vea con esta playera, no le va a quedar duda que soy cristiano si entiende lo que el pescado significa. Y cayó. Me habló porque dijo, vi tu playera, este es cristiano, y no porque yo le gustara, sino porque quería conocer a otro cristiano. Ahí está. ¿Qué fue lo que Dios usó? Mi deseo de conocer más cristianos. Hice lo que estaba a mi alcance. Punto. ¿Verdad? Yo no iba a otras iglesias porque a mí me enseñaron que eso era alta traición. No podías ir a otras congregaciones. Ahora tú entiendes que eso no es problema. Haz lo que tengas que hacer por conocer a otros cristianos. ¿Me explico? Pero no te chifles. Permanece fiel. No te entregues a cualquier persona. Tienes que estar seguro que eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Me explico? Bien. Ya no escuché el timbre. ¿Sí hubo? ¿Todavía hay? Ah, bueno, pero ya no hay preguntas. Ah, sí hay más. Y ya sentí que duró mucho. Dice Miro Naviri, buenas tardes hermano Hernán. Dios bendiga su vida, gracias. Estar en comunión también es escuchar prédicas, ver películas cristianas, estudiar su palabra. No necesariamente. Una cosa es que tú estés tratando de alimentar tu mente y otra cosa es estar hablando con Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que tú hagas algo que es un servicio a Dios o te lleva a aprender de Dios, no es lo mismo que tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es hablar con Él, desahogarte con Él, decirle lo que piensas, lo que sientes, no estar estudiando acerca de Él. Siguiente, buenas tardes. ¿Es correcto decir que la única oración que Dios escucha de un no cristiano es la de arrepentimiento, considerando que mencionó que Dios puede cumplir las oraciones de un no cristiano siempre y cuando sea su voluntad? ¿Sería correcto ayudar a los no cristianos a orar a Dios conforme a su voluntad para que puedan acercarse a Él? Gracias. Mira, la única oración que Dios escucha de un no cristiano es la de arrepentimiento. No necesariamente. Tú puedes ser no cristiano, pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y te las concedidas, aunque no tenga que ver con tu arrepentimiento. Para tu bien o para tu mal. Entonces, dice, considerando que mencionó que Dios puede cumplir las oraciones de un no cristiano, siempre y cuando sea su voluntad, ¿sería correcto ayudar a los no cristianos a orar a Dios conforme a su voluntad? Sí, pero el punto es que tú tienes que ser muy claro con esa persona. Una cosa es que alguien dice, venga, oye, tengo un problema muy serio, tengo esta dificultad, tengo a mi hijo muy enfermo. Tú tienes que ver el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Hay que llevarlos a Cristo. Sí, Dios puede escucharte, Dios puede ayudarte, pero en ninguna manera ocultar el asunto del Evangelio. No te lo puedes brincar. Antes que la enfermedad, antes que la dificultad, tienes el problema de la vida eterna. ¿Dónde vas a estar? El asunto más serio no es la enfermedad tuya, de tu hijo, tu situación económica. La situación más seria es tu rebelión contra Dios. Entonces yo puedo decir a una persona, yo sé, porque la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si te humillas ante Dios, Él te puede ayudar. Pero primero tienes que entender que tú estás mal y has hecho las cosas mal y que Dios te puede perdonar. Pero eso no significa que te va a cumplir lo que tú pides. ¿Me explico? Porque si tú le dices, sí, mira, si pides conforme a la voluntad, Dios puede sanar a tu hijo, pues voy a buscar a Dios para que mi hijo sane. ¿Haces a Dios el medio para obtener su beneficio? No, la perla de gran precio, ¿qué es lo que vale más, Dios o lo que Él te da? Dios. Tú tienes que guiar a la persona a Cristo. ¿Cristo te puede ayudar en tu problema? Claro que sí, pero tu problema principal es tu rebelión con Él. Humíllate ante Él, reconoce que has hecho mal y Dios puede cumplirte lo que pides si Él quiere. ¿Estás dispuesto a aceptar lo que Él quiere? Y ahí te das cuenta, ¿está buscando a Dios como un fin o está buscando a Dios como un medio para lograr lo que quiere? ¿Entiende? No desaprovechamos la oportunidad de hacerles ver que son pecadores.
y necesitan arrepentirse. No les enseñes que Dios es un medio para obtener lo que quieren. No es cierto, no puedes garantizar eso. Lo importante es llevarlos a Cristo. Y ahora sí lo escuché, ¿verdad? Bien. Terminamos entonces. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana. No hay avisos en línea, ¿verdad? ¿No? Bien, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos.